Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y estoy viendo aquí que hay un montón de regalos, no son para mí, pero son regalos, ¿verdad?, que se han puesto para crear un ambiente ya para la preparación de Navidad. ¿Se imaginan cómo pasa el tiempo de rápido, no es cierto? Estamos ya en la primera semana de Adviento. La palabra Adviento significa venida, y ¿a quién es el que estamos esperando que venga? Y no solamente en su segunda venida, pero como que en cada momento de nuestro corazón, y particularmente cuando estamos frente al Santísimo y vamos a recibir la Santa Eucaristía, Jesucristo, el Dios único, verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy tenemos un programa muy interesante, hermanos y hermanos, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Pero antes de hacer nada absolutamente más de lo que hemos hecho hasta el presente, yo les invito a que hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario y nos pongamos en presencia de Dios. Hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre misericordioso, bendice, mi Dios, este comienzo de estas 4 semanas de Adviento. Te pedimos, Señor, que consagres a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están viendo, que están escuchando, y que a través de este programa una palabra, Señor, de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de bendición cale en nuestros corazones y podamos, Señor, dejarnos guiar por esa palabra como aquella estrella que iluminó el camino de los magos de Oriente hacia el pesebre donde estaba Dios, único y verdadero Dios, Jesucristo. Encendemos pues la primera vela de Adviento como símbolo de nuestra espera y nuestro deseo de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, venga con más fuerza y poder a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestras familias y, por qué no, al mundo entero. Para que un día el nombre de Jesús, toda rodilla se doble al nombre de Jesús y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. ¿Por qué usamos regalos? ¿Por qué damos regalos el día de Navidad, que ya se acerca? Si quien merece el regalo realmente es Jesucristo. Es su cumpleaños, no es el nuestro, a no ser que haya alguien que haya nacido el día 25 de diciembre o el 24 en la noche. Pero es el cumpleaños de Jesús. Y Padre Santo, yo te pregunto, ¿por qué nos hacemos regalos nosotros unos a los otros? Y la razón es básica, porque es un tiempo en que queremos enfatizar en el amor, Señor. En el amor, en tu amor, Señor. En el amor que Jesús nos ha manifestado a través de su vida y sobre todo en la cruz, en el Calvario. Lo ha dado todo por nosotros, Señor. Enséñanos a ser dadivosos contigo, como tú has sido con nosotros y sigues siendo, Señor. Porque todo lo que tenemos viene de tus providentes manos. Y lo malo que tenemos, Señor, viene de que muchas veces te damos la espalda y nos olvidamos de ti. Que este sea un tiempo de preparación, Señor, para la venida de Jesús y que le demos el mejor regalo que le podamos dar. Y que ese mejor regalo, Señor, sea una vida vivida para ti. Una vida en que te entregamos todo lo que tenemos, sabiendo que al fin y al cabo todo lo que tenemos, bueno, saludable, es al fin y al cabo una dádiva de tu divino amor, Señor, por cada uno de nosotros. Que en este tiempo de Navidad nos preparemos y muchos de nosotros pues estaremos corriendo de un lugar para otro, buscando regalos por aquí, regalos por allá, pero que no nos olvidemos de regalar el más importante de los regalos que podamos regalarle a ese que cumple años, que es Jesucristo. Y ese, mi Dios, es el regalo de nuestra propia vida. Padre Santo, bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en este día y por siempre. Y enséñanos, oh Dios, a ser discípulos verdaderos de ese que lo dio todo por nosotros, hasta la última gota de su sangre. Y que nosotros, amándole al más y más cada día, como Él nos ama a nosotros, podamos regalarle la totalidad de nuestro ser. Para que entonces Él, tomando lo frágil que somos, lo débiles que somos, lo poquita cosa que somos,
nos dé plenitud de su presencia, de su vida y de su amor en este mundo y para la eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Así sea. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, primero por el amor de Dios para todos nosotros. Aun cuando pensamos que Dios nos ama, aun cuando pensamos que Dios se ha quedado silente, cuando pensamos que Dios ya no le interesa nuestra vida, nuestras necesidades, Dios siempre está presente. Dios nunca te dejará de su poderosa mano. Aun cuando cometas los pecados más horribles, Dios nunca se apartará de ti. Tú te podrás apartar de Dios, pero Dios siempre con brazos abiertos estará esperando tu regreso. Y esperará con toda ansiedad que tú le regales a Él lo más importante que le puedes regalar, tu propia vida. Damos gracias a Dios por Mercedes de Texas, que pide oración por su nieta Adriana, que Dios le bendiga abundantemente y que Jesús más y más sea el centro y el Señor de su vida. Irma de Carolina del Norte pide oración por la familia Aguilar Guevara, que el Señor bendiga a toda la familia en abundancia, los colme de su santa paz, de su santo amor. San Juana, Oklahoma, pide oración por su hermana Margarita. Muchas bendiciones para Margarita en este día y siempre, y también para ti en este día particularmente, San Juana. Dios te bendiga en abundancia a ti y a tu familia. Flor Ángel de Puerto Rico pide oración por sus necesidades. Bendice Señor en abundancia a ella y a sus seres queridos. Jenny de Florida pide oración por la familia Escolástico. Muchas bendiciones para toda la familia y enhorabuena por el apellido que tiene, sí, muy bonito. Ventura de Michoacán, México, pide oración por su esposo Ismael y también por Carmen, Ignacio, David y Mauricio. A todos ustedes, enhorabuena por desear buscar al Señor, sobre todo en este tiempo de Adviento, preparación para la Santa Navidad. Que Dios les bendiga en abundancia. Marta Florida pide oración por la unión de la familia. Muchas bendiciones para ti, Marta. Mucha paciencia, mucho amor y sobre todo, pues mucha firmeza en tu deseo de enseñar el camino del Señor a toda tu familia. Cuenta con nuestras oraciones. Y pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Primero, Facebook. Y si no se han suscrito a la página, por favor, háganlo porque se va a beneficiar de lo que ponemos en ella. Para suscribirse o para ver la página de Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. Facebook.com/ppedronunes. También recordarles que estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y para conectarse con nosotros, vayan por favor a @Padre Pedro Nunes, @Padre Pedro Nunes. Y por favor, tener en cuenta, tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de los medios que acabamos de mencionar. La palabra de Dios nos habla de una cosa muy importante. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquella canción, aquella alabanza de Ricardo Cherato que se llamaba Sácame de este pozo, Señor. Sácame de este pozo, sácame de esta miseria en que estoy metido. Sácame, Señor, de esta adicción que tengo. Sácame, Señor, de esta situación de frialdad en mi fe. Sácame, Señor, de todo aquello que me aparte de ti. Y hazme criatura nueva, Señor. Yo recuerdo en estos instantes, por ejemplo, a Pedro cuando estaba hundiéndose en el mar de Galilea. Y le pide al Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y cuando Pedro pone su vista en Jesús, cuando Pedro opta por poner su confianza en Jesús, su confianza en Dios, es cuando siente que el Señor lo va levantando, y lo devuelve a la barca. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, hermano. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente: preparen el camino del Señor. Es decir, el Dios que te creó sin tu consentimiento, dice San Agustín, no te puede salvar sin tu consentimiento. Y el consentimiento que tenemos que dar a Dios es: Señor, sálvame. Señor,
Levántame de mi miseria, sácame de este pozo, Señor. Dame la oportunidad de un nuevo comienzo. Tal vez lo he embarrado en mi vida, Señor. Tal vez he hecho lo contrario a tu santa voluntad, mi Dios. Pero hoy quiero cambiar mi vida, Señor. Hoy quiero dejar todas esas ataduras que me han hecho tanto daño y le han hecho tanto daño a mis seres queridos por tanto tiempo. Ya quiero cambiar, Señor. Ya no quiero seguir igual. Quiero darte el mejor de los regalos. Y que ese regalo sea mi vida, Señor. Mi vida para ti. Y continúa la palabra de Dios diciendo, enderecen sus caminos. Solamente hay un camino que nos da la gloria, solamente hay un camino que nos da la victoria, solamente hay un camino que nos lleva a la felicidad total y ese camino es Jesucristo, no hay otro, hermano. La palabra de Dios bien nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Caminamos muchas veces por caminos torcidos en la vida, por caminos que están en contra de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere en su voluntad es nuestro mejor bien. Bien lo dice Jesús, y ustedes que son malos saben como padres darle lo mejor a sus hijos. Cuanto más mi Padre Dios les dará a ustedes Espíritu Santo, es decir, amor puro de Dios por lo mucho que Él los ama. Pero a veces somos un poco tercos, ¿verdad? Un poco cabeza dura, ¿no es cierto? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, al fin y al cabo estamos haciendo las cosas a la manera de Satanás, a la manera del mundo sin Dios. El otro camino es Jesús. Y es el camino que nos lleva a la victoria final, el camino que nos lleva a la gloria del Padre, el camino que nos lleva a la santidad, hermanos. Estamos aquí no para ser buenos. Dios no quiere cristianos buenos, Dios quiere cristianos santos. Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta que no tengamos aire en nuestros pulmones para decirlo. Preparen el sendero del Señor, preparen su camino. Dejen de caminar en caminos torcidos, dice el Señor. Nos dice a todos nosotros. Y caminen en el único camino que da la victoria en la vida, que es Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, nos habla precisamente de lo mismo. Estamos llamados a vivir una vida en relación a Dios. Estamos llamados a entregarle nuestro corazón, nuestra vida toda a Cristo Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, fíjense qué hermoso. Dice el Señor, felices los que tienen espíritu de pobre, o felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Significa que yo reconozco que sin Dios no soy nada, que sin Dios no puedo nada, que sin Dios no puedo obtener la felicidad que mi corazón ansía, que sin Dios no puedo llenar el vacío que tengo en mi corazón porque siempre quiero algo más. Y cada vez que me meto en un vicio, cada vez que me meto en un pecado, pues tengo que seguir más y más en ese pecado, en ese vicio, porque lo que tengo no me satisface. Porque la vida sin Dios no satisface, la vida sin Dios no llena, la vida sin Dios no tiene propósito, lo que hace es hundirnos más en ese pozo del cual muchas veces ya sentimos que no podemos salir. Pero si hay esperanza, hermanos, si hay vida nueva, hermanos, no importa cuán metidos en el pozo hayamos estado o estemos en estos momentos, y la esperanza es Jesucristo. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, nos dice la palabra de Dios, yo les aseguro, hablando de una mujer que optó por darlo todo al Señor, yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos los demás. Estaba ella acercándose a las alcancías del templo el día sábado para depositar 2 miserables, pequeñísimas, casi sin valor, moneditas. Aquellos otros están dando mucho más. Y las monedas como que sonaban cuando llegaban al fondo de las alcancías porque era metal. Y mientras más sonaban, pues más estaban dando. Y la gente alrededor se asombraba de que había muchos que daban mucho, otros medianamente, otros poco, pero la vida lo dio todo, no tenía más nada que dar. Y Jesús se fija en ella. Dios se fija en la persona que es capaz de poner su confianza en Dios a tal grado que lo da todo, da su propia vida. Era todo lo que tenía, dice la palabra de Dios, para poder sobrevivir.
Y qué hermoso cuando Dios se fija en lo que nosotros somos capaces de hacer por Él. Porque solamente con su gracia, con su poder podemos realizarlo. Yo no puedo levantar este dedito si Dios no lo levanta conmigo. Pero qué hermoso que Dios, si quiere levantarlo, yo diga, Señor, todo tuyo. Toma mi dedito, toma mi mano, toma mi corazón, toma mi entendimiento, toma mi cuerpo, toma todo mi ser, Señor. Ya no quiero vivir al margen de tu voluntad, quiero ser tuyo, Señor. Quiero darte este regalo en este tiempo de Adviento que se acerca a la Navidad. El nacimiento de ese que por amor lo ha dado todo por nosotros, Señor. Yo quiero hacer lo mismo por ti. Y qué hermoso cuando podemos hacer eso. Cuando podemos deshacernos de todos nuestros apegos, nuestras posibilidades de tener, de poseer, de adquirir. No es malo poseer en absoluto, no es malo tener en absoluto, pero que podamos decir, Señor, eres tú el que me lo das, y si tú me lo pides, es todo tuyo. Ya no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, y que lo más importante sea el entregar nuestra vida a Jesús, como Él ha podido entregar su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era jovencito, tenía mis 21, 22 años. En aquel tiempo yo pensaba que ya era viejo, hace 21, 22 años. Y yo recuerdo que yo trabajaba por una compañía muy afluente en Estados Unidos. Había terminado la universidad. Y como les he dicho anteriormente, yo quería 3 cosas en la vida. Yo quería casarme, yo quería tener 12 hijos y quería tener mucho dinero. Esas eran mis expectativas. Pero una vez que comencé a conocer al Señor y mi vida de relación con el Señor fue muy despacio, muy despacio. Yo tuve que luchar mucho. Tuve que desear tener esa relación íntima con el Señor Jesús. Y yo tuve que perseverar en mi relación con Él. Algunas personas tienen esa dicha de que tienen un cambio de vida total y sus vidas pues ya dejan de estar en un sendero equivocado y comienzan a caminar en el sendero de Jesús. Pero mi vida no fue así. El tener fe no fue cosa fácil. Pero yo no me di por vencido. Yo perseveré. Y el que persevera alcanza. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese alcanzará la victoria, ese se salvará. Yo recuerdo que mi supervisor viajó de New York a Nueva Orleans, donde yo vivía. Ya yo le había dicho que iba a dejar el trabajo porque iba a entrar en el seminario. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y recuerdo que yo tenía un automóvil de la compañía y tenía un poco de polvo en la parte de adelante donde está el motor, en la tapa. Hice una raya así. Y me dice, mira, Pedro, aquí tú sabes lo que tú tienes. Tú vas a poder alcanzar grandes éxitos en esta compañía. Pero aquí de esta otra parte, si entras en el seminario, tú no sabes qué te va a pasar. Y tal vez lo pierdas todo. Y tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue poner mi vida en las manos del Señor. Yo quería conocerlo, yo quería amarlo, yo quería servirle. Y hoy les puedo decir con todo mi corazón que el ser que yo más amo en mi vida se llama Jesucristo. Y porque yo amo a Jesús como lo amo y quisiera amarlo más todavía, y con el favor de Dios voy a poderlo hacer, para entregarme todo a Él. Les amo a ustedes, hermanos. Y les amo con todo mi corazón, por eso estoy haciendo lo que hago. Yo debería estar ya retirado, sembrando arbolitos o lo que fuera, pero sigo predicando la palabra de Dios. Porque conozco la necesidad que tiene el pueblo de Dios, sobre todo la comunidad hispana, de conocer a Cristo. Y si Dios me permite, seguiré haciéndolo, pues hasta el último suspiro de mi vida. Porque he encontrado ese que da propósito a la vida. He encontrado ese que puede llenar de verdad el corazón del ser humano. El Señor me ha permitido cambiar el rumbo de mi vida, porque yo antes estaba muy lejos de Dios. Pero a través de una conversión en la universidad, mi vida cambió poquito a poco. Y con la gracia que Dios me dio para buscarlo y para perseverar en Él, hoy día, pues, por la gracia de Dios, ya tengo 44 años de vida sacerdotal
y creo que ha sido la mejor vida que yo haya podido tener. Lo material que me ofrecían, eso se termina, se acaba. Pero el que tiene a Dios, el que se rinde a Dios, el que pone a Dios como prioridad en su vida, hermana, hermano, lo llega a tener todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. En este tiempo, comienzo de Adviento y preparación para la Navidad, dar el mejor regalo al Señor Jesús. Está bien que se ofrezcan regalos unos a otros, pero dale a Jesús el mejor regalo. El regalo de tu vida, el regalo de tu corazón, el regalo de tu ser. Y vas a ver que vas a tener no solamente una feliz Navidad, pero vas a tener Navidad 365 veces al año y hasta el último suspiro de tu vida, para después tener la inmensa y gloriosa Navidad, la presencia de Jesús en ti y tú en Él para toda la eternidad. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, hermanas y hermanos. Vamos a tener una pequeña pausa. Me gustaría mucho que nos llamen. Nuestro número telefónico 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, como dije, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hermanas y hermanos. Qué gusto tenerles de nuevo en este segmento de este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he preguntado muchas veces, pero hasta el día de hoy no me convencen las respuestas que me han dado, ni las respuestas de los sacerdotes que he consultado sobre dónde está Dios cuando son causados, violados niños, niñas y bebés. Ayúdeme, por favor, y gracias de antemano. Admiro su fe y su programa. Inés Mesa. Inés, Dios te bendice. Y bueno, pues a esa pregunta tan necesaria de encontrar respuesta, yo te pregunto otra pregunta a ti. ¿Y por qué esa pregunta dirigida hacia Dios? Es decir, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de nuestras propias calamidades, de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones? ¿Dónde está Dios? Dios está aquí. Pero Dios nos da, Inés, libre albedrío, nos da libertad para escoger. Si Dios quitara nuestra libertad, dejaríamos de ser seres creados a imagen y semejanza de Dios. Seríamos máquinas, seríamos robots, seríamos cualquier cosa, menos hombres y mujeres creados a imagen del Creador, que al fin y al cabo es libre para decidir, pero que siempre en su libertad escoge el amor porque Él es amor. Y nos invita a hacer lo mismo a nosotros. Y desde el principio vemos en la Santa Biblia como una y otra vez el ser humano al ser infiel, se aparta de Dios y no solamente se lastima profundamente él mismo, pero lastima a las personas que están a su alrededor y al mundo entero. Y de ahí todos los caos y situaciones adversas que el ser humano ha experimentado desde el principio de la creación. Y somos tan necios, tan cabezaduras, que seguimos haciendo el mal en vez de hacer el bien. San Pablo decía, hago el mal que no quiero hacer y sin embargo no hago el bien que debo de hacer. ¿Dónde están no solamente esas personas que tú has mencionado, verdad? ¿Dónde está Dios en esos momentos? ¿Dónde está Dios con los niños hambrientos? ¿Dónde está Dios cuando los ancianos no tienen un familiar que les visite? ¿Dónde está Dios cuando una persona tiene necesidad de Dios y nadie le predica al Señor? ¿Dónde está Dios? Dios está entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cristianos para cambiar las situaciones adversas del mundo? ¿Qué hacemos nosotros cristianos para levantarnos en el nombre del Señor Jesús y hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo y aunque cosas mayores? Él lo prometió. Ustedes harán lo mismo que yo hice y cosas aún mayores todavía. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro amor a Jesucristo, Inés? ¿Dónde está nuestro amor al prójimo? Católicos nada más somos más de 1.200.000.000 de personas. Y si nosotros, cada uno de nosotros, tomáramos en serio nuestro cristianismo,
el mundo cambiaría, la sociedad cambiaría. Si comenzáramos solamente a poner en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dejado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, Inés. Ámense los unos a los otros, pero con el amor puro de Dios. No con el amor prostituido de los seres humanos, el amor puro de Dios que busca siempre la felicidad del ser amado. Si cada esposo comenzara a amar a su esposa con el corazón de Cristo, los matrimonios no encontrarían necesidad de divorciarse. Si cada esposa hiciera lo mismo con su esposo, si cada papá hiciera lo mismo con sus hijos, los hijos con sus padres y los miembros de comunidades religiosas, los trabajadores de una empresa, si todos comenzáramos como cristianos, discípulos de Jesús, a vivir el más importante de los mandamientos, que es el amor, yo te aseguro, Inés, que este mundo sería diferente. ¿Por qué echar la culpa a Dios? ¿Por qué decir dónde está Dios cuando pasan todas estas cosas? No, la pregunta es, ¿dónde queremos estar nosotros como cristianos para llevar presencia de Jesús, para que el mundo realmente conozca a Cristo, se libere de todos los males que acontecen en nuestra sociedad hoy día y comencemos de verdad a vivir como hermanos? Depende de ti y depende de mí, Inés. Dios nos da la oportunidad y nos da la gracia. Depende si la queremos utilizar o no. Pero un día, de seguro, vamos a tener que responder por nuestras acciones y especialmente por nuestro pecado de omisión, que es que, pudiendo haber hecho mucho, hicimos muy poco o no hicimos nada. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 17 años y estoy indeciso por mi vocación sacerdotal. ¿Será que me estoy apresurando para ser sacerdote? Me critican por estar indeciso, mientras que yo espero enamorarme primero para saber si es lo mío. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. Sebastián de Medellín, Colombia. Sebastián, el Señor te bendice. Y lo más importante, Sebastián, es estar conscientes de que todos los cristianos tenemos una vocación en común. Es decir, tenemos un llamado en común. Y ese llamado o esa vocación en común es la santidad. El Señor nos dice en Levítico capítulo 11, versículo 44, sean santos, como yo, tu Dios, Yahvé, soy santo. Ese es el llamado. Y el Señor Jesús lo reitera en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando dice, sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. ¿Y quién es el perfecto? Jesucristo. Por eso el Señor Jesús nos dice, el discípulo no puede ser diferente al Maestro. Estamos llamados a imitar a Jesús, a ser como Jesús, a convertirnos en espejos transparentes de Cristo Jesús. De ahí que San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, especialmente en el 3, somos cartas de recomendación del mismo Cristo Jesús, que cuando nos vean, lo puedan ver a Él reflejado en nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, Sebastián, lo más importante, mi hijo, en tu vida es reflejar a Cristo. Ya bien sea en el sacerdocio, o casado, o soltero, comprometido con el Señor, es decir, donde tú sientas que el Señor te está llamando particularmente. Pero la llamada para todos nosotros es seguir al santo entre los santos, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tómate tu tiempo. Si no estás completamente como que decidido a entrar en el seminario para probar, y al fin y al cabo el seminario es una época, es una etapa de conocimiento, de discernimiento, de búsqueda de la voluntad de Dios. Si no estás listo para hacer eso, no lo hagas. No lo hagas porque, pues, de nuevo, no estás decidido a hacerlo. Y a veces las peores decisiones se toman cuando uno no está listo para tomarlas. Busca un director espiritual, te aconsejo, un guía espiritual, no necesariamente tiene que ser un sacerdote, pero una persona que te ayude, que te guíe en tu proceso de discernir, de buscar la voluntad de Dios. Y tómate tu tiempo, y los que te critican, pues que te critiquen, es decir, no es la vida de ellos, es tu vida. Y tú tienes todo el derecho, y Dios te lo da, de tomar tus decisiones tranquilamente, sin ningún tipo de presión externa. Otra cosa que yo te pido es que aumentes tu vida de oración, porque al fin y al cabo todos te pueden dar muchos consejos, pero quien te va a hablar en tu interior y quien te va a dar las pautas a seguir, si tú las quieres seguir, va a ser el mismo Jesucristo. Entonces, es a través de la oración, a través de tu relación con Cristo Jesús, que el Señor te va a ir indicando el camino que tienes que seguir. Y si algún día pues llegas a ser sacerdote, que seas un santo sacerdote en todo el sentido de la palabra, para gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Sebastián, cuenta con estas oraciones. Y bueno, pues de nuevo lo importante es que tu vida sea una vida consagrada
al servicio de Dios en la forma en que tú sientas en tu corazón que Dios tiene preparado para ti. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que el Papa es jesuita? ¿Qué pasa con los jesuitas y qué pasaría si es realmente jesuita? Eso me confunde mucho. Gracias. Carolina Merchan. Carolina, y a mí me confunde tu pregunta porque realmente no entiendo por qué estás tan confundida con que el Papa sea jesuita. Los jesuitas pertenecen a la Compañía de Jesús, que fue establecida por un gran hombre de Dios, un santo muy grande de la Iglesia Católica, español por cierto, que es San Ignacio Loyola. Y sí, el Papa es jesuita, y es jesuita de los buenos, es decir, es un hombre de Dios, un hombre humilde, un hombre sencillo y un hombre que Dios nos ha regalado en estos tiempos para que dirija la iglesia del Señor Jesús, que es la Iglesia Católica. Quiero decirte que los jesuitas han hecho cosas grandes, es decir, cosas maravillosas, desde escuelas cuando no habían escuelas, desde orfelinatos cuando los niños estaban sueltos en la calle, ancianatos cuando no había nadie que cuidara a los ancianos, hospitales, en fin, universidades, tantas cosas, en laboratorios de ciencia, astronomía. Es decir, han hecho maravillas. ¿Por qué? Porque han querido servir a Cristo Jesús por encima de todo, y sirviendo a Cristo Jesús, sirviendo también a la humanidad. Al fin y al cabo, esa es la cruz de Cristo, los dos palos, ¿verdad? El palo vertical, que es amar a Dios por encima de todo, y eso lo han hecho ellos en formas extraordinarias, y servir pues a los seres humanos también en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que lo que hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos, al fin y al cabo lo hacemos por el mismo Señor. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una interesante pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué algunos pseudocristianos dicen que no deberíamos celebrar la Cena del Señor, ya que transgredimos la ley levítica? Usando Hebreos 10, del 10 al 14, afirmando que no es necesario un nuevo sacrificio, pues ¿es esto un rigorismo farisaico? ¿Es eso una interpretación pasiva o un texto fuera de contexto? Espero me aclare la duda. Alexis de San José, Costa Rica. Muchísimas gracias, Alexis. Es una teoría o una doctrina fuera del contexto bíblico. Es antibíblica esa doctrina o esa teoría. Hay gente que dice, ¿por qué los católicos siguen haciendo un sacrificio nuevo? ¿Por qué los católicos hasta llegan a decir, matan a Jesucristo en cada Eucaristía? Y eso es totalmente falso, eso es ilógico desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista teológico, católico. Es inconcebible que alguien realmente llegue a pensar así. Sin embargo, desafortunadamente, hay personas que tal vez por falta de conocimiento piensan precisamente así, de que cada sacrificio o cada Santa Misa o cada Eucaristía es uno nuevo. Y solo hay un sacrificio, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí, y aquí se basan ellos. Dice, esta voluntad de Dios, Hebreos capítulo 10, carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Hecha una sola vez, y de acuerdo. Es decir, el sacrificio de Jesús es único, es eterno y no hay necesidad de ningún otro sacrificio. ¿Entendemos eso? El sacrificio de Jesús es único, es eterno y no hay necesidad de otro sacrificio. ¿Y cuál es la razón del sacrificio de Jesús? Es el entregarse a Jesús como víctima expiatoria por nuestros pecados al Padre para que nuestros pecados queden perdonados. Y es a través de nuestra unión y nuestro sometimiento a la voluntad de Jesucristo que nuestros pecados pasados son perdonados y comenzamos a vivir una vida nueva. He venido para que tengan vida y vida abundante, dice el Señor Jesús. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, no es un sacrificio nuevo. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Eucaristía, no es un sacrificio nuevo, es el único sacrificio de Jesús. Es el sacrificio de Jesús en el Calvario que está total y completamente vinculado a cada Eucaristía, porque es uno solo, y es el sacrificio que está totalmente vinculado a la última cena. Así que la última cena
el sacrificio de Jesús en la cruz y todas las Eucaristías del mundo hasta el fin de los tiempos son un solo sacrificio. Es una misma acción. Es el mismo Jesús dándose por amor al Padre, su vida, su cuerpo, su sangre, y por amor a nosotros dándose total y completamente su cuerpo y su sangre para que nosotros no muramos, pero para que tengamos vida y salvación eterna. ¡Qué maravilla, hermanos! Si realmente comprendiéramos que cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos a la Santa Eucaristía, estamos nosotros participando de una forma real del sacrificio de Jesús en el Calvario, cuando Jesús lo entrega todo hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo nos podamos levantar de nuestras miserias, para que tú y yo nos podamos levantar de nuestras actitudes pesimistas, nuestra falta de fe, nuestras ataduras, nuestros vicios, nuestros pecados, y podamos en ese momento, al recibirle a Él, comenzar una vida gloriosa, hermanas y hermanos. Bendito sea Dios. Que nosotros recibamos la gracia de Dios para reconocer, hermanas y hermanos, que la Eucaristía es la dádiva de Jesús en el Calvario. La vida de Jesús por amor a ti, que se te da en el Calvario. Y es la misma última cena que Jesús te da, dando su cuerpo y su sangre, para que llenos de Jesús podamos caminar en el camino de la salvación, en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando la Iglesia dice que alguien es un santo, ¿eso no es juzgar? Estamos diciendo que él o ella se va a ir al cielo sin saber toda su vida. Dios nos dio los 10 mandamientos y sin embargo no podemos decir que alguien se va a ir al infierno, pues eso sería juzgar. ¿Cuál es la diferencia? Adrián Ábalos, 18 años. Adrián, estoy discerniendo mi vocación. Adrián, Dios te bendice. Y muchísimas gracias y muy interesante la pregunta. Es decir, constantemente estamos haciendo o emitiendo juicios, ¿verdad? Si yo me acerco mucho a la cámara, pues lo más probable es que me van a ver un poco distorsionada la imagen de mi ser. Si me aparto mucho, pues me va a ver más chiquitito. Es decir, constantemente estamos haciendo juicios. El que yo esté aquí con ustedes en estos momentos es pues una decisión que yo he tomado basado en ciertos juicios que he tomado para estar con ustedes. Si me levanté temprano por la mañana, si tomé el avión a tiempo, etcétera. Estamos constantemente emitiendo juicios. Ahora, hay juicios que son buenos y necesarios y hay juicios que son malos y dañinos. Jesús se está refiriendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, a los juicios que son malos o son dañinos. No a los buenos y necesarios, sino que a los malos y a los dañinos, dice el Señor Jesús, comenzando con el versículo 1, capítulo 7 del Evangelio según San Mateo: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzgan a otros, es decir, para dañarlos, la crítica nociva, la crítica dañina, el chisme, la palabra que minimiza la dignidad de una persona, dice el Señor, serán ustedes juzgados con la misma medida. Y el Señor sigue diciendo: hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo antes de tratar de quitarle la pelusa al ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos dañinamente, intencionalmente para lastimar a otra persona, nosotros somos más culpables que esa persona. El juzgar para ayudar, es decir, la corrección fraterna, no solamente es buena, pero es necesaria, porque el que calla otorga, y si nosotros, sabiendo que una persona está en peligro de perder su alma y de morir eternamente, tenemos que auxiliarle, y eso está basado en juicios, pero juicios para ayudar a la persona. Pero cuando nosotros hacemos daño con nuestra lengua, y bien lo dice Santiago en el capítulo 2 de su carta, estamos nosotros deteriorando, dañando la imagen de Dios en esa persona y por lo tanto estamos arruinando su reputación y estamos lastimando su dignidad como hijo de Dios. Cuando una persona es proclamada santa, lo que se está diciendo, esa persona vale la pena imitar. Esa persona está en el cielo y esa persona
se ha convertido en un héroe o en una heroína del cristianismo y por lo tanto debemos de mirar a esa persona para seguir sus pasos. ¿Qué es lo que decía San Pablo? San Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Quiero decirte, mijo, que el proceso para que una persona sea proclamado santa o santo en la iglesia es larguísimo. Es decir, se trata de examinar detalladamente la vida de esa persona, los escritos de esa persona, lo que esa persona ha dicho, lo que esa persona pues ha hecho. Todo eso antes de que la iglesia proclame que una persona realmente es digna de imitar. Y también pues hace falta milagros, es decir, que Dios actúe a través de la intercesión de esa persona para nosotros aquí en la tierra reconocer que esa persona está en la presencia de Dios, está en el cielo. Dios utiliza a los santos, es decir, a las personas que han hecho su voluntad aquí en la tierra como instrumentos fieles en sus manos, en las manos de Dios, en las manos de Jesús, para que la gracia de Dios pueda a través de ello tocar nosotros, tocar nuestras vidas y para que nosotros podamos levantarnos de nuestras miserias e imitando su estilo de vida, poder un día alcanzar la corona de los santos, que es el cielo. Así que ahí está la diferencia entre el juicio que es nocivo y el juicio que nos ayuda a determinar en última instancia, pues, la voluntad de Dios. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me encanta escucharlo. Usted es una persona, un buen representante de la Iglesia Católica. Estoy pensando en dejar la Iglesia Católica puesto que los sacerdotes no me dan confianza como debería ser. Aunque veo que usted defiende con todas sus fuerzas la fe. Guíeme. Saludos, Verónica de Santiago de Chile. Verónica, yo imagino que en algún momento tú has visto situaciones difíciles en tu familia. Tú has visto malos ejemplos en tu familia, aunque también has visto situaciones muy bellas en tu familia y has visto también excelentes ejemplos en tu familia. La iglesia es nuestra familia. Y de la iglesia se puede decir prácticamente cualquier cosa porque es inmensamente grande y tal vez se tenga razón. Pero sabes una cosa, es tu familia y es mi familia. ¿Y cómo no defender nuestra familia? Rebeca, ¿cómo no amar nuestra familia? ¿Qué pasa cuando no nos gusta nuestra familia? ¿Nos cambiamos para otra familia? No. Es decir, somos parte de esa familia, sangre de nuestra sangre. Somos parte íntegra de esa comunidad que Dios nos ha dado, que es la familia. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, San Pablo dice que tenemos que aprender a amar con la misma intensidad con que Jesucristo amó a su iglesia. Conociendo Dios, los pecadores que somos, sin embargo, nos ha amado hasta el extremo. Rebeca nos ha amado hasta el extremo y dio su vida por cada uno de nosotros y por la iglesia en su totalidad para hacerla santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. Es decir, una iglesia purificada en su amor. Qué bueno si tú y yo comenzáramos a amar la iglesia y tratar de limpiar las cosas que hay que limpiar, enmendar las cosas que hay que enmendar, mejorar las cosas que hay que mejorar, para que un día juntos podamos cumplir la voluntad de Jesucristo y entregarle a Él esa iglesia santa y pura, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. Con regularidad apuntamos el dedo hacia el otro y decimos, mira, qué pena lo que está haciendo. Y tú, Rebeca, y yo. La caridad tiene que empezar por casa y el cambio tiene que comenzar en casa. Y cuando tú y yo comencemos a cambiar de verdad nuestras vidas a imitación de la vida de Jesucristo, entonces, ¿sabes una cosa? Vamos a tener el derecho de enjuiciar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando comencemos de verdad, y perdón, Verónica, cuando comencemos de verdad a vivir como Jesús, a amar como Jesús, a poner en práctica el mandamiento de Jesús, Verónica, entonces ya no vamos a criticar, ya no vamos a ofender, ya no vamos a enjuiciar, porque al fin y al cabo el juicio dañino está basado en el desprecio, en la falta de amor. Vamos a comenzar a buscar la forma de ayudar a los hermanos a ser mejores. Y yo te invito, Verónica,
para que lejos de criticar o lejos de pensar que aquellos están mal y yo estoy bien, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por nuestros sacerdotes. Al fin y al cabo, ellos en algún momento de su vida han querido entregar sus vidas total y completamente al servicio del Señor y al servicio de la comunidad que es la iglesia. Han encontrado dificultades, trampas del mismo Satanás, sin lugar a dudas. Pero si tú y yo de verdad oramos y si nos reunimos más y más personas en oración por nuestros sacerdotes, vamos a tener sacerdotes santos para gloria a Dios. Y vamos a tener una iglesia santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas, como el mismo Señor desea tenerla. En estos momentos vamos a hacer una pausa, pero quisiera, hermanas y hermanos, que se suscribieran a la página de Facebook de este servidor. Encontrarán palabras de aliento, esperanza y sobre todo palabras que se van a ayudar a ustedes a acercarse más a la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús el Señor. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Hasta el próximo momento, Dios mediante. No se vayan, hermanos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero su Fe Católica, y doy gracias a Dios porque es a través de estos programas que tenemos la oportunidad no solamente de conocer más a fondo lo que el Señor Jesús nos enseña a través de su iglesia establecida sobre Pedro y los demás apóstoles, pero también nos acercamos más a Dios porque a través de la prédica de la palabra, como dice San Pablo, la fe crece en el corazón. Yo los invito a todos ustedes para que hablen a sus amistades, a sus seres queridos, para que ellos también conozcan que este programa existe y que les pueda ayudar en su crecimiento espiritual, en su relación con el Señor. Tengo algunas preguntas aquí que quisiera compartir con ustedes que me parecen interesantes, pero esta fue una llamada de Nueva York y dice, si está permitido, dice este hermano, que un sacerdote le pida a cualquier miembro de su iglesia que predique la homilía. No está permitido. Es decir, tiene que haber un permiso especial del obispo de esa diócesis para que un laico predique la homilía, porque quien tiene que predicar la homilía es o bien el sacerdote o el diácono, pero nadie más. Esa es la función, es el servicio y es también el privilegio dentro del contexto de la liturgia, es decir, de la Santa Misa, del sacerdote o del diácono. Aquí tengo una precisamente de Houston y la persona dice así, la persona que pregunta dice, si María por casualidad es el Espíritu Santo. Y a mí me llamó mucho la atención esta pregunta porque nunca jamás había oído que alguien dijera que María puede ser el Espíritu Santo. Yo quiero que quede bien claro, hermanas y hermanos. María no es Dios, para comenzar. María es una criatura, como nosotros en todo el sentido de la palabra, de carne y hueso. María, más aún, y esto es teología católica de la buena, María por sí sola no tiene poder en absoluto. Quien tiene todo el poder es Dios, es Jesucristo. María, sin embargo, se dice de sí misma la esclava del Señor. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, vamos a ver qué es lo que dice la Santa Virgen María de ella misma. Dice ella en el versículo 48, se fijó en su humilde esclava. María es la esclava del Señor. María no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios. Y porque María no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios, Dios la escoge, la elige para hacer su morada en ella. María, por lo tanto, es un instrumento purísimo en las manos de Dios, a través del cual la gracia de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios, la fuerza de Dios fluye hacia nosotros. Por eso es importante, sí, pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre María. ¿Por qué? Porque si le pedimos a un fulano, a un mengano que ore por nosotros, que está aquí en la tierra, ¿cuánto más por nuestra Santísima Madre que está en la presencia de Jesús? Porque donde está Jesús está María.
que ore, que interceda ante su Hijo por nosotros, para que la gracia de Dios fluya a través de ella y nosotros podamos levantarnos de nuestras miserias y también llegar a ser esclavos del Señor como ella, para que en nosotros se efectúe la santa voluntad de Dios. De nuevo, María no es el Espíritu Santo, María es la esclava del Señor, ella es la esposa del Espíritu Santo. María es la hija del Padre, María es la madre del Hijo, Jesucristo, y María es la esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo engendra en ella la vida, el ser de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de María, que al fin y al cabo pues es Jesucristo. Tengo otra pregunta aquí, vamos a ver. Dice, esta pregunta viene de Jimena, de New Jersey, y dice que ella está casada por la iglesia, lleva 7 años casada. Los dos eran católicos al principio, pero tal parece que la familia del novio, que es evangélica, está tratando de que, o del esposo, perdón, que el esposo se vaya a la religión de ellos, que qué puede hacer ella. Pues lo más importante que tú puedes hacer, Jimena, es vivir una vida de santidad, de fidelidad a la voluntad de Dios en la Iglesia Católica. Lo segundo que yo te invito a hacer es hablar con tu esposo, a ver cuáles son sus preguntas o sus dudas en relación a las enseñanzas de la Iglesia, porque él quiere abandonar la Iglesia Católica. Y tercero, lo que yo te invitaría a hacer, Jimena, es que hables con un sacerdote de tu confianza en tu parroquia, le expliques la situación y a ver si él estuviera de acuerdo con que tu esposo y tú se reunieran con él, con el sacerdote, para que cualquier pregunta que él tenga, cualquier duda que él tenga en relación a las enseñanzas de la Iglesia Católica, que se les pueda explicar. Yo creo que la gente desafortunadamente no se va de la Iglesia por discrepancias teológicas. La gente se va de la Iglesia desafortunadamente, ¿sabes por qué, Jimena? Porque no conoce. Porque no conoce. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, pues al concluir este programa doy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de hacerle el mejor regalo a Cristo Jesús nuestro Señor, que es el regalo de nuestra propia vida. Queremos recordarles, hermanas y hermanos, que tenemos todo el material de este servidor a la venta en el catálogo religioso de WTN. Para más información o para ordenar cualquiera de este material, por favor, comuníquense con nosotros al 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Creo que les servirá muchísimo en su caminar con Jesucristo. También queremos pedirles que nos llamen, nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas o sus inquietudes a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. Repito, padrepedro@ewtn.com. Y también puedo dar las gracias encarecidamente por todas sus oraciones. Ustedes son los que hacen posible este programa y este ministerio. Y también por las veces en que ustedes apoyan económicamente este ministerio, este servicio al mundo entero. Por cierto, pues sí, estamos en el mundo entero, así que bendito sea Dios. Gracias por su cooperación, gracias por su deseo de que podamos seguir adelante con este ministerio, este servicio que Dios nos ha encomendado. Que el Señor los bendiga hasta y por siempre, os colme su santa paz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, el Señor Jesús merece el mejor regalo, merece tu vida y la mía también. Que así lo podamos hacer. Hasta la próxima, hermanos.